Hola, este es el episodio 2 de la serie Números Complejos. En este tutorial vamos a trabajar en torno a una pregunta: ¿cómo se representan gráficamente los números complejos? Te cuento que este tema es muy importante en la historia de los números complejos, porque según cuentan los historiadores, solo cuando se les supo dar una representación geométrica adecuada a estos números, recién fueron totalmente aceptados. Antes, gran parte de los matemáticos se mostraban recelosos con estos nuevos números. También en este tutorial te voy a presentar la definición de complejos conjugados y módulo de un número complejo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Preparados para trabajar teniendo a mano lápiz y papel? Iniciamos. En el episodio 1 de la serie de números complejos te presenté una definición del conjunto de los números complejos. ¿Te acordás? El conjunto de los números complejos que tiene por elementos a los números de la forma A más BI, siendo A y B números reales. En este caso estoy expresando a los números complejos en forma binómica, donde la parte real es A, y esta es la notación que utilizamos, y la parte imaginaria es B, esta es la notación que utilizamos. Así, por ejemplo, en el complejo Z sub 1 igual a menos 2 más raíz cuadrada de 5i, la parte real de ese número complejo de Z sub 1 es igual a menos 2 y la parte imaginaria es igual a raíz cuadrada de 5. Fíjate cómo escribo o cuál es la notación para expresar parte real y parte imaginaria. En el complejo Z sub 2 igual a más raíz cuadrada de 3i, la parte real, ¿cuál es? Es 0. Por entonces, de esta manera podemos escribir que la parte real de Z sub 2 es igual a 0 y la parte imaginaria de Z sub 2 es igual a raíz cuadrada de 3. En el caso de Z sub 3 igual a menos 2, atendiendo muy bien acá, ¿cuál sería la parte imaginaria? 0. ¿Por qué? Porque de esa manera me quedaría igual a menos 2 Z sub 3. Entonces, voy a escribir que la parte real de Z sub 3 es igual a menos 2 y la parte imaginaria de Z sub 3 es igual a 0. A partir de esta identificación de la parte real e imaginaria de cada uno de estos números está la clasificación que también vimos en el episodio 1. En el caso que parte real e imaginaria sean distintas de 0, es un complejo imaginario. Cuando la parte real es igual a 0, es un imaginario puro. Y cuando la parte imaginaria es igual a 0, es un complejo real. Es por eso que decimos que los números reales son los complejos reales. Y de esta manera teníamos en el diagrama de Venn que el conjunto de los números complejos incluye al conjunto de los números reales. Todos los números que están en el conjunto de los números reales son complejos reales. Ahora cabe la pregunta: ¿cómo se representan gráficamente estos nuevos números? ¿Qué te parece si partimos de lo que conocemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se representan los números reales? Los números reales se representan en la recta numérica. Hemos visto que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Por lo tanto, los números reales cubren la recta numérica. Voy a necesitar ahora otro eje u otra recta para poder representar los números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria. Es así como situamos otro eje, un eje ortogonal a la recta anterior. Estos dos ejes determinan un sistema cartesiano y el sistema cartesiano es la representación de un plano. El plano contiene infinitos puntos. Cada uno de esos puntos representa un número complejo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que
Cada número complejo de la forma A más BI se puede identificar con un punto del plano de coordenadas A, B, siendo la abscisa A la parte real del número complejo y la ordenada B la parte imaginaria del número complejo. Por eso es que decimos que el eje de las abscisas se llama eje real y el eje de ordenadas se llama eje imaginario. Así, entonces, podemos expresar que el punto de coordenadas AB será la representación gráfica del número complejo Z igual a A más BI. Dada esta correspondencia entre puntos del plano expresados como par ordenado y los números complejos, podemos definir a los números complejos de otra forma, diciendo un número complejo es todo par ordenado de números reales. Entonces, al conjunto de los números complejos va a ser un conjunto cuyos elementos tienen la forma de un par ordenado, tal que la primera componente y la segunda componente, hablamos de componentes porque son pares ordenados, son números reales. También podemos decir que el punto de coordenadas AB se llama afijo de Z. Entonces, ¿qué es el afijo? El afijo es el punto que se le hace corresponder en el plano a cada número complejo. Viene la pregunta, ¿dónde van a estar ubicados en el sistema cartesiano los afijos correspondientes a los números complejos reales? Indudablemente, esos puntos van a estar ubicados sobre el eje de abscisas, porque estos puntos tienen como coordenadas A0, ya que la parte imaginaria del complejo real es igual a 0. Entonces, este número, que en forma binómica sería Z igual a A, es un número real. Todos los complejos reales en el sistema cartesiano van a estar ubicados gráficamente en el eje de abscisas. ¿Qué va a ocurrir con los complejos imaginarios puros? ¿Qué te parece? ¿Dónde va a estar el afijo correspondiente a un número complejo imaginario puro? Indudablemente va a estar ubicado en el sistema cartesiano sobre el eje imaginario, porque las coordenadas del punto al que refiere ese afijo es abscisa 0 ordenada B. En forma binómica es Z igual a BI. Por otro lado, a cada número complejo le está asociado un vector con origen en el origen del sistema y cuyo extremo es el punto determinado por el par ordenado correspondiente. Acá entonces los tres vectores asociados a esos puntos expresados genéricamente, pero más adelante nos vamos a ocupar del significado que tienen esos vectores. A partir de lo visto hasta aquí, podemos decir también que un complejo Z1, por ejemplo, menos 2 más raíz cuadrada de 5i, expresado en forma binómica, se puede expresar también como par ordenado. ¿Cómo sería? Z1 igual a menos 2, raíz cuadrada de 5. Este par ordenado geométricamente expresa un punto en el plano, ¿sí? Y ese punto es el afijo de este número complejo. Ahora, ojo, hay un error muy habitual que se comete, que ponen la I también cuando expresan al número complejo en forma de par ordenado. Y ese es un error conceptual. Cuando se expresa al número complejo en forma de par ordenado, se colocan solamente la parte real y la parte imaginaria, que en forma de par ordenado reciben el nombre de componentes, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Tengo el complejo Z2 igual a más raíz cuadrada de 3i,
¿sí? Entonces, en forma de par ordenado, ¿cómo sería? El par ordenado 0, raíz cuadrada de 3. Se pone coma, no punto y coma, porque no es un intervalo, es un par ordenado que expresa las coordenadas de un punto en el plano. Después tengo el complejo Z sub 3, este complejo que vimos que es un complejo real, al expresar en forma de par ordenado sería entonces menos 2,0. Ahora, bien, la unidad imaginaria. ¿Cuál es la unidad imaginaria? Vimos que es ese número i cuyo cuadrado es igual a menos 1, o también que i es igual a raíz cuadrada de menos 1. ¿Te acordás? Bueno, ¿cómo se expresará la unidad imaginaria en forma de par ordenado? Bueno, la unidad imaginaria tiene como parte real 0 y como parte imaginaria 1. Entonces, sería en forma de par ordenado i igual, entre paréntesis, 0,1. No te olvides que esta es la expresión en forma de par ordenado de la unidad imaginaria. Bien, hasta aquí hemos visto cómo se representan gráficamente los números complejos y vimos también cómo esa ampliación del conjunto de los números reales a los números complejos cambia el modo de representar, ir de la recta numérica al plano, a un sistema cartesiano. Entonces, cabe la pregunta, ¿el conjunto de los números complejos es ordenado? ¿Por qué digo esto? Porque el conjunto de los números reales sí es ordenado, es totalmente ordenado. Eso significa que yo puedo comparar dos números reales. Puedo decir, por ejemplo, que un número real positivo es mayor que un número real negativo, que el 0 es mayor que todos los negativos. Es decir, que el conjunto de los números reales es totalmente ordenado por la relación menor o igual. ¿Qué ocurrirá con el conjunto de los números complejos? Veamos. Te propongo que utilicemos el GEO para dar respuesta a esta pregunta. El GEO es interesante, es una buena herramienta tecnológica para poder interpretar y visualizar cómo se comportan los números complejos en el plano cartesiano. Así, por lo menos, de manera intuitiva, podemos decir si el conjunto de números complejos es ordenado o no. Tomemos esta actividad que dice lo siguiente: indicar a qué número complejo corresponde cada uno de los siguientes afijos. ¿Qué son los afijos de los números complejos? ¿Te acordás que ya te conté anteriormente? El afijo de un número complejo es el punto que se le hace corresponder en el plano a ese número complejo. Por ejemplo, tomemos el complejo Z sub 1. A este complejo le corresponde este punto de coordenadas menos 2, 0. ¿Sí? Estas son las coordenadas del punto y a cada punto del plano vimos que le corresponde un número complejo, que lo podemos expresar en forma binómica. ¿Cómo lo expresaríamos en forma binómica? Recurramos al GEO, pongamos nombre y valor y ahí vemos, por ejemplo, que el complejo Z sub 1 tiene como parte real menos 2 y como parte imaginaria 0. Es un número complejo real, por eso el afijo, ¿dónde está situado? Está situado sobre el eje de las abscisas o eje real. Otro ejemplo, el afijo Z sub 5. Este afijo es un punto que ¿qué coordenadas tiene? 3, 2. Me desplacé a partir del origen, 3 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia arriba. A este punto del plano le corresponde un número complejo. Y entonces, utilizando el GEO, digo copio estilo visual y veo que en este caso el número complejo Z sub 5 es igual a 3 más 2i, expresado en forma binómica, donde 3 es la parte real y 2 es la parte imaginaria. Bueno, de esta manera podría ser con todos los otros afijos. Fíjate donde cada uno de ellos representa
un número complejo, porque como hemos visto, los números complejos se identifican con puntos de plano. Por eso decíamos que a cada punto del plano le corresponde un número complejo y a cada número complejo le corresponde un punto del plano. Hay un comando, te cuento, en el Geo que me permite trabajar con los números complejos y así yo podría seguir identificando, fíjate, en el plano cuántos números complejos, infinitos números complejos. Pero ¿qué podemos visualizar? ¿Cómo se comportan los números complejos? ¿Están de manera ordenada? No, no están de manera ordenada. ¿Por qué? Porque los números complejos están identificados con puntos del plano. En ellos no hay orden, es decir, que los infinitos puntos del plano no responden a ninguna relación de orden. Consecuentemente, como los números complejos se identifican con los puntos del plano, tampoco en este conjunto va a haber un orden. Te diría entonces que podemos ver de manera intuitiva que el conjunto de los números complejos es un conjunto no ordenado. Como algunos dicen, es un conjunto desordenado. Por lo tanto, no se puede decir si un número complejo es mayor o menor que otro, a diferencia de lo que ocurría con el conjunto de números reales. ¿Te acordás? Que es un conjunto donde podíamos decir si un número real es mayor o menor que otro. Acá no. No podemos decir si un número complejo es mayor o menor que otro. Sí se puede decir que dos complejos son iguales cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. En caso contrario, son distintos. Tampoco se puede decir si los complejos son positivos o negativos, porque no se pueden comparar con el cero. A partir de todo este análisis que realizamos, vamos a explicitar entonces finalmente que el conjunto de los números complejos es un conjunto no ordenado. Ojo con esto. ¿Y por qué digo ojo con esto? Porque esta condición de que el conjunto de números complejos es un conjunto no ordenado, debemos tener en cuenta, por ejemplo, al momento de sumar números complejos. No voy a poder decir, como si lo hacíamos en el conjunto de los números reales, si sumo dos números complejos positivos o si sumo dos números complejos negativos, no voy a poder decir eso, ya que los números complejos no son positivos ni negativos, porque bien como lo dice acá la última condición, no se pueden comparar con el cero. Ahora, de todos estos afijos que están representados en el plano cartesiano, voy a destacar tres de ellos. El afijo Z1, con el que se identifica el número complejo -3 más 2i, y al que está asociado este vector. Luego, el afijo Z5, este afijo con el que está identificado el número complejo 3 más 2i, y al que está asociado este vector. Y el afijo Z8, con el que está identificado el número complejo 3 menos 2i, y al que está asociado este vector. A continuación, te voy a hablar de los números complejos cuyos vectores asociados se comportan de esta manera, dando cuenta en el caso de los números complejos Z5 y Z8 que son simétricos respecto al eje X, y en el caso del complejo Z1 en relación al complejo Z8 que son simétricos respecto al origen del sistema cartesiano. Esos números complejos a los que hago referencia en el Geo son los complejos conjugados y complejos opuestos. Bueno, ¿qué te parece si nos ocupamos un poquito de ellos? Sea el número complejo Z1 igual a -6 más 2i. Vamos a representar este complejo en el plano.
Según hemos visto, le corresponde un punto en el plano. Un punto z1 igual a par ordenado menos 6,2. Fíjate cómo escribí de manera diferente al número complejo cuando lo grafiqué acá en el plano. Acá lo expresé en forma binómica primero y acá como par ordenado. Hemos visto que tenemos dos formas de definir los números complejos. Estamos hablando del mismo complejo, pero ¿por qué decidí expresar de esta manera en el gráfico y no de esta manera? Para que te quede claro que cuando yo represento un número complejo en el plano, en realidad estoy representando las coordenadas de ese punto que identifica a ese número complejo. Y además, las coordenadas del punto son la expresión de par ordenado del número complejo expresado en forma binómica, ¿sí? Entonces, esta expresión z1 igual a par ordenado o menos 6,2 expresa dos cuestiones. Expresa las coordenadas del punto z1 y también expresa la forma de par ordenado de este número complejo. No sé si te quedó claro. Es decir, esta expresión me está diciendo dos cosas. Me está diciendo, por un lado, yo soy la expresión de par ordenado de este número complejo, pero a su vez me está diciendo estas son las coordenadas de este punto. Acordate que siempre te digo que las expresiones hablan, ¿sí? Bueno, esta misma lógica voy a seguir con los otros puntos que grafico a continuación. Tengo el complejo Z2 igual a menos 4 más 0i. Es un complejo real. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria es igual a 0. Esto me lleva a pensar ya cuál es su ubicación en el plano cartesiano. Indudablemente va a ser ¿quién? Va a ser el eje real o el eje X. ¿Por qué? Porque el complejo real es un número real, como vimos, y todos los complejos reales se representan en el eje de las abscisas. Entonces tengo el punto de coordenadas menos 4, 0, que es el punto del plano al que le corresponde este número complejo Z2. Ahora, el complejo Z3 igual a 6 más 2i. A este complejo le corresponde este punto del plano Z3 de coordenadas 6, 2. Y finalmente el complejo Z4 igual a 6 menos 2i, al que le corresponde este punto del plano de coordenadas 6 menos 2. Ahora bien, observa en detalle los números complejos Z3 y Z4. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? En común tienen la parte real, la misma parte real, 6, y de diferente la parte imaginaria, ambas como son, opuestas. Una es más 2 y otra es menos 2. Entonces nos encontramos con dos números complejos de igual parte real y partes imaginarias opuestas. A los números complejos que cumplen esa condición se llaman complejos conjugados. Entonces aquí está la definición. Dos números complejos son conjugados si y solo si tienen la misma parte real y sus partes imaginarias son números opuestos. ¿Cómo es la notación? Z igual a A más BI y el conjugado, fíjate la rayita arriba, esa es la notación, es igual a A menos BI. Bien, ¿qué ocurre gráficamente con los complejos conjugados? Los puntos que identifican a esos complejos tienen la particularidad que la primera componente de las coordenadas de esos puntos son iguales. Fíjate, 6, 6, primera componente igual. ¿Y qué pasa con la segunda componente? Son números opuestos.
Por lo tanto, podemos decir entonces que si observamos en la gráfica, ocurre que los complejos conjugados se caracterizan por ser puntos simétricos respecto al eje X o eje real. El ser simétrico implica que la distancia en este caso, el punto Z3 al eje es la misma que del eje al punto Z4. Entonces, esta es una condición que caracteriza a los números complejos conjugados en la gráfica. Son simétricos respecto al eje X. Observemos ahora el número complejo Z2, cuya expresión es menos 4 más 0i. Es un complejo real, dijimos, ¿no es cierto? Porque la parte real es igual a 0. En el caso de que tenga un complejo real, fíjate la propiedad que se cumple. Un número complejo es real si y solo si es igual a su conjugado. Si tendrías que pensar en el conjugado de Z2, teniendo en cuenta la definición, que dos complejos conjugados tienen la misma parte real y la parte imaginaria son números opuestos, en este caso te vas a quedar con el mismo número Z2, porque el 0 no tiene opuesto. Entonces, el conjugado de Z2, que es un complejo real Z2, coincide con el mismo número. Por eso es que escribimos así. Si Z pertenece a los números reales, el número complejo es igual a su conjugado. Por último, el complejo Z1. Observad la gráfica, el complejo Z1, al cual está asociado ese vector violeta. ¿Qué ocurre con respecto al vector verde asociado al número complejo Z4? Fíjate, el origen es el punto medio de todo este segmento que tiene por extremo a los números opuestos, que son Z1 y Z4. ¿Por qué son opuestos? Porque las primeras componentes de las coordenadas son números reales opuestos, al igual que las segundas componentes. Entonces decimos que Z igual a A más BI es un número complejo cuyo opuesto, menos Z, es igual a menos A menos BI. Entonces, el número menos Z es simétrico de Z respecto del origen de coordenadas. Todo lo que expliqué anteriormente. Bien, aquí hemos visto entonces cuando dos números son complejos conjugados, qué ocurre gráficamente cuando los números son complejos conjugados. Vemos que son simétricos respecto al eje X o eje real cuando dos números son opuestos y también la condición que se da gráficamente que son simétricos respecto a el origen del sistema cartesiano. Vamos al último punto, que es módulo de un número complejo. Comencemos con una actividad. Siempre viene bien plantear una actividad para poder concretar mejor las ideas teóricas que vamos a desarrollar. ¿Qué nos propone esta actividad? ¿A qué distancia se encuentra el número complejo Z1 igual a 4 más 3i del origen de coordenadas? Distancia de un número complejo al origen de coordenadas. Vamos a la gráfica. Dijimos que cada número complejo se identifica con un punto del plano. Entonces, en este caso, llamamos a este punto Z1 igual a 4 más 3i. Este punto resulta ser de un desplazamiento a partir del 0 de 4 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, porque 4 es la parte real del número complejo y 3 es la parte imaginaria. Lo que me pregunta esta actividad, ¿cuál es el valor o la medida de esta distancia?
A la distancia vamos a identificarla como módulo de z. Así vamos a identificarla, nominarla de esta manera. La distancia que necesitamos calcular es el módulo de z. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Bueno, recordemos el teorema de Pitágoras, este famoso teorema que relaciona los lados de un triángulo rectángulo y que expresa que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, ¿qué te parece si desplazamos este triángulo en la gráfica para poder otorgar mayor sentido al cálculo que vamos a hacer? Y vemos que la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo coincide o es igual a la distancia que se encuentra entre el número complejo y el origen de coordenadas, o sea, el módulo de z. Por otra parte, las medidas de los catetos coinciden con el valor de la parte real del número complejo y la parte imaginaria. Entonces ahora hacemos el cálculo y decimos que, según Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso que dijimos que cómo llamamos a la hipotenusa, módulo de z, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Dijimos que los catetos sería parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado. Entonces hago el cálculo, el cuadrado del módulo de z es igual a 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 16 más 9, 25. ¿Mi objetivo cuál es? Calcular la distancia. Entonces despejar el módulo de z. Y entonces me queda que el módulo de z es igual a raíz cuadrada de 25. Considero solamente la raíz positiva, porque estoy hablando de una distancia, ¿sí? Entonces considero la raíz aritmética, más. Así de esta manera digo que el módulo de z es igual a 5. Por lo tanto, la distancia que hay del número complejo z al origen de coordenadas, esta distancia es de 5 unidades, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos manejamos con las unidades. A partir de esto vamos a generalizar cómo se calcula el módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo es la raíz cuadrada no negativa de la suma de los cuadrados de las partes real e imaginaria. Es lo que hicimos acá, ¿no es cierto? El módulo del número complejo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las partes real e imaginaria. Pero entonces la expresión sería esta: módulo de z es igual a la raíz cuadrada de parte real. ¿Cuál es la parte real? La medida de quién, de a, más la parte imaginaria, que es quién, el valor de b, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué interpretación geométrica tiene el módulo de un número complejo? Es la distancia del punto correspondiente. ¿Por qué? Porque dijimos que a cada número complejo le corresponde un punto del plano, por eso hablamos del punto correspondiente al origen. Esa es la interpretación geométrica del módulo de un número complejo. Y vamos a utilizar más adelante este concepto cuando veamos expresión polar y trigonométrica de un número complejo. Con el desarrollo de este tema finalizo el tutorial. Deseo de corazón que hayas entendido cómo se representan los números complejos. Te habrás dado cuenta que en todo momento jugué con la representación de los números complejos para darte claridad en relación a este tema. Bueno, como siempre digo, a ponerse las pilas y a seguir aprendiendo matemática. Nunca detenerse, siempre avanzar. Nunca te olvides, solo quien no hace nada no comete errores. Siempre tené presente esa frase.